Me parece algo humillante para las víctimas del terrorismo, ¿no? Pero aunque también es cierto que ya tristemente nos tiene acostumbrados a estos desplantes que nos ha hecho una vez más el presidente del Gobierno, ya que tenemos que recordar que a lo largo de estos 6 años, ¿no?, en los que se ha celebrado el Congreso, no ha acudido a ninguno de ellos, ¿no? Pues qué quiere que le diga, pues que creo que es un poco lastimoso, pero estamos acostumbrados ya, ¿eh? No, generalmente el señor Zapatero no ha venido nunca a ningún congreso. Que estamos aquí en apoyo de las víctimas del terrorismo, que jamás nos podemos olvidar de ellas, que este es un buen lugar para escuchar lo que nos tienen que decir, el mensaje que nos quieren trasladar. Recordar también que todavía no hemos puesto el punto y final, que ahora es verdad que hay muchos cantos de sirena que parece que nos dicen que es el final de ETA, que esto se está terminando, pero que creo que tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de poner el punto y final, que esto tiene que ser la historia de vencedores y vencidos y que no podemos caer, bueno, pues en esas voces que ahora nos quieren hacer creer que tiene que haber una equidistancia. Pues eso me parece una desvergüenza. Me parece que aquí esto no es democracia ni hay Estado de Derecho. Esto tiene que salir y si no, pues nos va a ir muy mal. Uno de los asuntos más vergonzosos y más graves que han ocurrido en los 30 años de democracia en España. Y yo lo único que puedo decir es que confío en que al final se va a acabar sabiendo